Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo espacio. Hoy vamos a estudiar qué es la ley de Dios, qué son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a estudiarlo y que sean las sagradas escrituras que nos lleve al entendimiento de su palabra. Pero primero vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento. Excelentísimo Padre amado, hoy te damos gracias, Señor, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por el aliento de vida, por los alimentos, Señor. A ti te debo la gloria y la honra, Padre amado. Hoy vamos a estudiar qué es la ley, qué son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe y nos dé sabiduría para entender el mensaje de este estudio que hoy vamos a tener, Señor. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque no son méritos míos, Señor. Son méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Guíanos, Señor, para nosotros alcanzar la formación espiritual, Señor. Que seas tú, Señor, que nos guíe y nos dé entendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar qué es la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a estudiarlo, vamos a profundizarlo. Vamos a estudiar a Romanos en el capítulo 10, versículo 4. Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Es llevarnos a Cristo Jesús. Aquí está la ley. Los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es llevarnos a Cristo. Es la justificación. Con la finalidad de que el hombre obedezca la palabra de Dios. Esa es la finalidad de la ley. Llevarnos a Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia, a través de la obediencia de la palabra. Y la ley lo que hace es llevarnos a Cristo en la obediencia de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la ley, es la finalidad. Porque la ley de Dios y la gracia andan juntos de la mano. No se pueden separar, andan juntos. Y esa es la finalidad de la ley, llevarnos a Cristo Jesús para que nosotros seamos obedientes y alcanzar la gracia divina a través del poder del Espíritu Santo formado en Cristo Jesús. Por eso esa es la finalidad de la ley. Vamos a estudiar a Gálatas en el capítulo 3. Gálatas en el capítulo 3, versículo 24. Me dice lo siguiente. Ponga atención, mira. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es lo que hace la ley de Dios. Eso es lo que hace la ley de Dios. Llevarnos a Cristo Jesús. Él nos lleva. Porque si yo estoy en la obediencia de la palabra de Dios, la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia. Ahora, ¿quién me señala a mí cuando yo estoy en la desobediencia? Es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la desobediencia, inmediatamente la ley de Dios me está acusando. Entonces, la ley de Dios lo que hace es llevarme a Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo que hace la ley de Dios. Ahora fíjate algo muy importante, como aquí lo explica en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, hermano, mira, algo que tenemos que resaltar es estudiar la palabra de Dios. Y fíjate, cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 5, me dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 17. Ve lo que me dice, mira.
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando leemos el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ve lo que me dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, serán llamados en el reino de los cielos, más cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, hermanos. En el reino de los cielos. Entonces, la ley de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿qué papel juega en nuestra vida? Bueno, él lo que hace es acusarme cuando yo estoy en la desobediencia. Ese es el papel de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la doctrina, es la disciplina, es la formación que nosotros debemos andar en la obediencia de la palabra. ¿Y qué fue lo que se perdió en el Edén? Cuando Dios le dijo, puede comer de todo árbol menos de aquel. Adán, ¿qué hizo? Desobedeció el carácter de Dios. ¿Qué desobedeció? Los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque los 10 mandamientos de la ley de Dios lo tenía Adán dentro de su corazón. Él ya tenía el conocimiento de la palabra. Él ya tenía el conocimiento de la ley de Dios. Y él lo desobedeció. Él desobedeció el carácter de Dios. Entonces, la ley de Dios tiene que ir al frente porque es la disciplina y la formación del universo, de la formación de Dios. La disciplina tiene que ir en el centro de la formación espiritual. Es el carácter, es la formación espiritual. Para que nosotros vivamos en una formación espiritual, tenemos que obedecer el carácter de Dios. Obedecerlo. Obedecerlo significa que andamos en esa obediencia de la palabra de Dios. Obedecerlo significa que nosotros andamos en la formación de Cristo Jesús, porque esa fue la enseñanza que Él vino a darnos a nosotros. Esa enseñanza de obediencia, de andar en una verdadera disciplina. Cuando Él toma la naturaleza caída de Adán, que es la naturaleza post-Lazario, una naturaleza caída, ¿por qué se convierte en el segundo Adán? Porque Él toma la naturaleza caída y Él vence a través de esa naturaleza, vence al diablo en la cruz del Calvario. Hermano, mira, Dios nos está dando una enseñanza de que tenemos que obedecer el carácter de Dios, y esa es la formación espiritual. Por eso, hermano, mira, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios nos enseña el día a día esa formación. Tenemos que andar en esa obediencia de la palabra de Dios. El texto de Colosenses 2:14. Fíjate que lo que dice Colosenses, mira. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz. ¿Qué? Clavándola en la cruz. Entonces todos toman este texto como que si la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Lo que sí quedó clavada en la cruz fueron las 600 leyes ceremoniales. Esas 600 leyes que Moisés hizo para el pueblo de Israel. Pero la ley moral, que es la ley de Dios, no quedó clavada en la cruz. Es la que nos señala a nosotros el pecado. Porque no se puede separar la ley de Dios de la gracia. Para yo vivir bajo la gracia, tengo que ser obediente. Obediente. ¿Y quién me señala a mí cuando yo estoy en la desobediencia? Es la ley de Dios, la ley moral, la que me señala cuando yo estoy en la desobediencia. Entonces la ley de Dios no puede estar separada y no puede estar clavada en la cruz. Porque ¿quién nos señala a nosotros el pecado?
Muchas religiones dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, que nosotros vivimos bajo la gracia, que ya la ley no existe, que ya eso quedó caducado, que ya no existe, que eso quedó atrás, porque dice que en el nuevo pacto ya todo eso quedó abolido. Hermanos, están totalmente errados y equivocados, porque la ley de Dios moral es una ley eterna, es para siempre, porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús, es la que me lleva a Cristo Jesús en la obediencia. Por eso, hermano, yo los invito a escudriñar la palabra de Dios, porque si tú anulas la ley de Dios, entonces cuando en el día del juicio, cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios, ¿cómo nos va a juzgar Dios a nosotros si la ley no existe? Vamos a poner un ejemplo, que la ley quedó clavada en la cruz. Entonces en el día del juicio, cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios, ¿cómo nos va a juzgar Cristo Jesús a nosotros si la ley no existe? ¿Todo el mundo se va para el cielo? No. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, te lo digo, mucho cuidado. No se dejen engañar, porque el demonio busca la forma de engañar a todos los que aman la venida del Señor. Y son muchos los que el demonio engaña y le dice que sí, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, que ya no existe, que vamos a disfrutar los placeres de este mundo. Por lo menos, fíjate que la ley de Dios me dice no cometer adulterio. Si yo ando con distintas mujeres, estoy cometiendo pecado. ¿Por quién me lo señala a mí? La ley de Dios. Si yo robo, ¿quién me señala a mí que yo estoy robando? La ley de Dios. Ajá, y si yo mato, ¿quién me señala a mí que yo mato? Es la ley de Dios. Si yo creo falsos testimonios, ¿quién me señala? A la ley de Dios. ¿Quién me señala a mí que cuando yo adoro a imágenes, que adoro estatuas? Es la ley de Dios. ¿Quién me señala a mí cuando creo falsos testimonios? Es la ley de Dios. ¿Y quién me señala cuando yo empiezo a adorar imágenes en vez de adorar a mi Padre Creador? Es la ley de Dios. Hermano, ¿y quién me señala a mí cuando yo desobedezco el cuarto mandamiento, que es el día de reposo para el Señor, para glorificarlo y alabarlo a Él? Es la ley de Dios. Porque el domingo no es el día del Señor. El día del Señor es el sábado. Es el último día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Hermanos, yo le pido que en verdad escudriñe la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, mira, la ley de Dios lo que hace es, ¿cuál es la finalidad de la ley? Es llevarnos a Cristo, porque quien me salva a mí es Cristo Jesús, en la obediencia de la palabra de Dios. Y eso fue lo que vino a hacer, Cristo Jesús. Cuando leemos a Juan en el capítulo 3, versículo 16, ve lo que me dice, mira. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. ¿Y cómo nos damos de cuenta? Bueno, vamos a estudiar Hebreo en el capítulo 2, versículo 14. Ve lo que nos dice Hebreo, mira. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo Jesús derrotó al diablo en la cruz. Lo derrotó. Nosotros somos salvos por gracia. Cargamos la cruz de Cristo en la obediencia. Pero Él vino a enseñarnos la obediencia. Esa obediencia del carácter de Dios que se perdió en el Edén, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Eso se perdió en el Edén. Él vino a enseñarnos a través de la gracia. ¿A qué? A que nosotros entremos en la obediencia de la palabra de Dios.
porque los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios no puede estar separado de la gracia, porque la gracia me lleva, la ley me lleva a la gracia, la ley me lleva a Cristo Jesús. La gracia es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y es un don de Dios. Entonces no pueden estar separados. La gracia anda de la mano con la ley de Dios. Entonces, hermano, mira, todos debemos estar claros cuando nosotros leemos a Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Mira lo que me dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tú y yo no hicimos nada, no tenemos mérito. Quien lo hizo fue Dios a través de Cristo Jesús, que nos salvó de la muerte eterna, que nos salvó para tener nuevamente la comunicación con Dios a través de Cristo Jesús. Esa comunicación que se perdió en el Edén cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Hermano, mantengamos la fe en el Señor y mantengamos la obediencia de la palabra de Dios a través de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios va de la mano con la gracia. La ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia. Es una formación espiritual de la formación de Dios. Todo es amor a través de la obediencia de la palabra. Y por eso Cristo Jesús nos enseñó a tener disciplina, a tener el carácter de la obediencia, el carácter que me lleva a Cristo Jesús. Y ese carácter lo desobedeció Adán en el Edén. Por eso entra la muerte al mundo. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque en el momento en que el hombre desobedece el carácter de Dios, entra la muerte del mundo. Y eso lo vemos en Romanos 6, 23. Ve lo que me dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la formación, esa es la vida. Y por eso la sagrada ley de Dios es eterna, es moral. No quedó clavada en la cruz, como muchos dicen que quedó clavada en la cruz. No, lo que sí quedó clavada en la cruz fueron las 600 leyes ceremoniales, incluyendo el sacrificio de animales en el santuario. Eso sí quedó clavado en la cruz, porque moría el último cordero representado en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús muere a las 3 de la tarde, un viernes, la cortina del templo se rajó de arriba hacia abajo, porque moría el último cordero representado en Cristo Jesús. Lo que sí quedó clavado en la cruz fueron el sacrificio de corderos. Eso sí quedó clavado en la cruz. Y las 600 leyes ceremoniales que hizo Moisés para el pueblo de Israel por la desobediencia. Eso sí quedó clavado en la cruz. Pero la ley moral, que es la ley de Dios, permanece para siempre. Y es una ley eterna, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios representan el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso Dios se lo entregó a Moisés en 2 tablas de piedra. En 2 tablas de piedra.
Pero la ley de Dios es eterna. Y desde el principio, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, puede comer de todo árbol que da fruto, pero menos de aquel, ya existía la ley de Dios. En la mente de Adán y Eva existía la ley de Dios. Ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, porque representaba el carácter de Dios, representaba la obediencia de Dios, representaba la disciplina de Dios. No había muerte. ¿Por qué entra la muerte al mundo? Es por la desobediencia. Cuando el hombre comete pecado, desobedece el carácter de Dios. Entonces la ley de Dios es eterna, permanece para siempre, hermano. Porque ¿cómo nos va a juzgar Cristo Jesús a nosotros cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios? ¿Cómo? Si tú apareces en el libro de la vida, es porque eres obediente. Está obedeciendo el carácter de Dios para alcanzar la gracia. Y la gracia es un regalo de Dios. Porque ni tú ni yo lo vamos a poder lograr. Ni tú ni yo. Nadie en este mundo va a lograr salvarse si no busca a Cristo Jesús en la obediencia. Obedecer el carácter de Dios. Porque nosotros somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuando Él nos lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 8. Lo comprueba. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para merecernos esto? Porque no hicimos nada. Esto es un regalo de Dios. Pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Hermano, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que obedezcamos su palabra. Que la obedezcamos. Que obedezcamos la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos su palabra, hermanos, vamos a lograr la felicidad, el amor y la armonía y la disciplina que Dios nos enseña. Por eso es que muchos piensan que no toman las cosas porque no estudian, no se preparan. Y entonces, como no se preparan y no estudian, creen que la vida cotidiana que hoy en día tenemos, que el mundo está rodeado de puro pecado por donde usted lo vea. Todos esos mensajes que vemos a través de las redes, a través de la película, por lo menos hoy en día uno se queda admirado como jóvenes, no solamente jóvenes, ya personas adultas, mayores también, haciéndose tatuajes en la cara, en los brazos, en las manos, en las piernas. Hermano, eso es pecado, porque no está conforme como Dios lo hizo. Igual una mujer que se hace una operación en los senos, se hace una operación y quiere ser más bella, más bonita, entonces no está conforme como Dios la hizo, no está conforme, se siente incómoda. Entonces, igual como el cantante famoso Michael Jackson, cuando su piel era una piel oscura, él no estaba conforme con el color de su piel. Y bueno, y se mandó a hacer operaciones, cirugías, y su piel parecía más clara, se la hizo blanca. Entonces, eso es pecado ante los ojos de Dios, porque no estaba de acuerdo como Dios lo había hecho. Entonces, hermano, mira, Dios nos está dando a nosotros
para que, como se llama, nos está dando una esperanza para que nosotros volvamos al camino de la obediencia. Y es bueno resaltar, porque a veces nosotros creemos que todo lo sabemos, y a veces creemos de que sí andamos con Dios en la obediencia. Pero entonces dice, no, yo amo a Dios, yo lo quiero, pero ¿cómo que tú quieres a Dios? Vamos a ver en qué forma quieres a Dios. No, que yo quiero a Dios porque le cumplo a Dios y hago esto y esto, no. El cumplirle a Dios significa que usted está cumpliendo el mandato de su palabra. Es la voluntad de Dios, no la mía, es la voluntad de Dios. La voluntad de mía, yo no la puedo poner porque es mi voluntad. Son tradiciones mundanas de este mundo. La voluntad de Dios es la que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios envía a su Hijo a morir en la cruz? Porque Él quiere salvarnos a nosotros. Porque en el momento que el hombre desobedece el carácter de Dios, Dios se aleja de nosotros. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios se aleja de nosotros. Porque entró el pecado al mundo, entró la muerte. ¿Y por qué Dios envía a su Hijo en Juan 3:16? Él lo envía es con el fin de rescatar a la humanidad perdida. Y Cristo Jesús viene y toma la naturaleza caída de Adán y Él se convierte en el segundo Adán. Él tomó la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, y él vino a este mundo y nos enseñó que con la naturaleza pecaminosa que Él tomó de Adán, el hombre que había caído en el pecado, Él vino a enseñarnos a nosotros que nosotros podemos andar con esta naturaleza pecaminosa, pero podemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso fue lo que Él vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos que nosotros podemos andar con esta naturaleza, pero podemos ser obedientes a su palabra. Hermanos, Él nos enseña el camino de la verdad. Por muy pecador que yo haya sido, Él me perdona. Él me perdona. Doblando rodillas, pidiéndole a Él que me ayude. Porque todos los días nosotros pecamos. Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos los días nosotros pecamos. Pero cuando nosotros entramos en el proceso de la obediencia, Dios día a día nos va cambiando nuestra forma de ser. Si yo antes era un vulgar por la boca, Él me corrige todos esos defectos. Él me va corrigiendo. Si yo antes era un alcohólico, Él me corrige y Él me ayuda a salir adelante. Pero es el proceso, el día a día que yo voy avanzando, porque ya entré en la fase de ¿qué? De la obediencia. Me propuse avanzar a través en Cristo Jesús. Me propuse avanzar en la formación de Jesús. Hermanos, si yo soy un drogadicto, Él me ayuda. Él me ayuda cuando yo le entrego mi corazón a Dios. Él me ayuda a alejar todas esas cosas malignas que me dañan mi cuerpo. Me lo destroza totalmente. Y eso es lo que quiere el enemigo. Tenernos agarrados, así agarrados para Él. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Por qué Dios envía a su Hijo? Cuando Dios envía a su Hijo, fíjese usted lo que nos dice. Fíjese usted, para resaltar, vamos a estudiar Apocalipsis en el capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 19. Ve lo que me dice para resaltar lo que Dios nos está comunicando. Si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tú no le puedes quitar ni una jota ni una tilde a las Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios. Tú no le puedes quitar ni una jota ni una tilde a la palabra de Dios. Hermano, Dios nos está enseñando el camino de la verdad, el camino de la esperanza. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ve lo que me dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Hermano, mira, es la fe, es la formación que nosotros tenemos que seguir en la fe del Señor en su palabra. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la formación de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, pero que entremos a la obediencia, que entremos al arca de la salvación. ¿Y qué representa el arca? El arca representa a Cristo Jesús. El que entra al arca se salva. El que entra al arca vive para siempre, porque está aceptando a Dios en su corazón. Hermano, Dios nos está dando una enseñanza. Por eso, cuando leemos a Santiago en el capítulo 1, versículo 25, es lo que me dice, mira, pon atención. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y se persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino asesor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, aquí está, mira. Aquí en Santiago Dios me lo está confirmando. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y se persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, Dios nos está invitando a que seamos oidores de la palabra, oidores de la verdad, oidores que tengamos el concepto de la formación espiritual. Él quiere que tú y yo nos salvemos, seamos oidores de la palabra de Dios y retengamos la palabra de Dios en la obediencia, en la disciplina, que Él quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, firmes en la obediencia. Hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. Amemos de corazón a Dios Todopoderoso. En Él está la salvación. Busquémoslo de corazón. Mantengamos esa firmeza de su palabra. Mantengamos la fe en nuestro corazón. Seamos obedientes de su amor y de su pureza. Por eso, hermano, cuando nosotros escudriñamos su palabra, vemos el concepto de la formación de Dios. Vemos la formación en la cual Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en su palabra. Y fíjate lo que me dice, Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo estoy yo bajo la gracia?
Cuando yo estoy bajo la gracia, es porque estoy obedeciendo la ley de Dios. Estoy obedeciendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia. Y cuando yo ando en esa obediencia, a mí la ley de Dios no me señala. Aquí me lo confirman. Aquí me lo está confirmando Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, ¿quién me señala a mí el pecado? Es la ley de Dios. Pero cuando yo estoy bajo la gracia, la ley de Dios no me señala. Y eso fue lo que nos enseñó Cristo Jesús a nosotros. Él nos enseñó a andar en la gracia. ¿Por qué en la gracia? Porque a Él no se le conoció pecado. A Cristo Jesús no se le conoció pecado. Y Él vivía bajo la gracia. ¿Por qué vivía bajo la gracia? Porque Él oraba al Padre. Al Padre para que lo mantuviera en la gracia, en la obediencia. Porque Él anduvo en esta naturaleza pecaminosa. Él anduvo con esta naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, cuando entra el pecado al mundo. Y por eso Él vino a salvarnos a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Hermanos, Dios nos está haciendo una invitación que lo busquemos a Él de corazón. Busquémoslo. Él quiere que tú y yo nos salvemos, hermanos. Busquemos a Dios. Ábrale ese corazón a Dios. Ábrale para que Él entre en ti y tú seas una nueva criatura para Dios. Para que te bautices en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la formación espiritual, es la formación de Dios. Así como la ley y la gracia andan juntas para vivir la armonía espiritual, porque somos templo de Dios. Cuando nosotros limpiamos y purificamos el templo de Dios, Dios vive en nosotros, porque somos la formación, somos el templo de Dios viviente aquí en la tierra, nuestro cuerpo. Y el poder del Espíritu Santo vive en mí cuando yo ando en esa obediencia de su palabra. Y cuando yo ando en esa obediencia de su palabra, somos hijos de Dios en la obediencia de su palabra. Para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre es a través de Cristo Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios nos está haciendo esa invitación. Busquémoslo a Él de corazón. Seamos sinceros con nosotros mismos. Dejemos las cosas negativas, las cosas malas, las que nos hacen daño, dejémoslas atrás. Y sigamos el camino de la obediencia de la palabra de Dios. El camino de la obediencia. Bueno, hermanos, quise traer este tema para que usted lo estudie en su casa. Busque las Sagradas Escrituras, busque la Sagrada Biblia, escudríllala. No me crea a mí, yo soy un hombre pecador que estoy pidiendo la salvación. Por eso yo estoy viviendo un proceso día a día para entrar en esa obediencia de la palabra de Dios. Estoy en ese proceso y le pido a Dios todos los días que me ayude, que me limpie y me purifique para alcanzar la gracia divina. Por eso, hermano, a cada uno de ustedes yo los invito, hermano, busquemos a Dios de corazón, busquémoslo, para que la gracia divina entre a nuestro cuerpo y seamos alcanzados para alcanzar la vida eterna y estemos escritos en el libro de la vida, en el libro del amor, en el libro de la esperanza. Es la formación espiritual, hermano. Busquemos a Dios de corazón. Busquémoslo, pero obedezcamos el carácter de Dios. La ley de Dios, que es la ley moral, y la gracia, andan unidas para siempre. No pueden estar separadas.
porque el día que yo desobedezca al carácter de Dios, la ley me señala. Entonces, si la ley me señala, no puedo estar bajo la gracia. Porque cuando yo ando en la gracia, es porque estoy obedeciendo el carácter de Dios. Y eso fue lo que se perdió en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedece la palabra, porque ellos vivían el amor de Dios, porque la muerte no existía. No había pecado en el mundo, porque era la armonía, era el amor puro. ¿Y qué es gracia? Gracia es el amor de Dios. Eso es la gracia, es el amor de Dios, es la formación de Dios. Eso es la gracia, hermano. Busquemos a Dios de corazón. Vivamos esa armonía y esa pureza, manteniendo la disciplina de Dios. Por eso, hermanos, vamos todos unidos en una formación espiritual, pidiéndole al Padre Creador en una formación para que esa gracia divina sea derramada en todos nosotros, para vivir eternamente con Dios Padre y verlo de nuevo, ver a Moisés, ver a Abraham, ver a María, ver a esos grandes profetas, a Elías, a Enoc. Eso es lo más hermoso, hermano. Yo los invito a cada uno de ustedes. Vamos y demos ese paso de frente. Busquemos a Dios de corazón. Vamos y demos ese paso. Vamos a entrar en esa obediencia, en ese proceso. El día a día, caminar con Dios, el día a día. Formado en Cristo Jesús, en la pureza, en el amor y en la disciplina, en la formación de Dios. Bueno, pueblo de Dios, será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Pero eso sí, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Y si tú quieres un estudio bíblico para estudiar la palabra de Dios, puedes llamarme al 0424-684-2183. Mi nombre es Víctor García. Por ahí me puede ubicar y puede tener ese contacto conmigo y yo lo puedo orientar para que usted tenga una experiencia de amor y de amor a través de la palabra. Sigamos ese camino. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja y bueno, que Dios derrame muchas, pero muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga.